nombre es Luz Marina Márquez, estudio tercer año de Derecho. A continuación daré inicio a la exposición referente al tema número 1 sobre Estado y podríamos hablar algo sobre soberanía. Iniciamos con la concepción de Estado. Según el autor Aponte Aponte en su libro denominado Fundamentos del Derecho Constitucional, ¿verdad? Él define el Estado, ¿verdad?, como una organización de un grupo social sedentario mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios definidos y garantizados por un poder jurídico autónomo centralizado que tiende a realizar bienes comunes. También en el mismo libro hay otras definiciones muy concretas sobre el término Estado. Y dice, por ejemplo, el autor Humberto Larroche, que Estado es una persona jurídica capaz de tener derechos y contraer obligaciones. En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, nos define que Venezuela, a través de su artículo 2, que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho de justicia, ¿sí? Que enlazado con el artículo 4 nos establece que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal y descentralizado en los términos consagrados de esta Constitución. Es por ello que muchos autores y la misma Constitución dice que el Estado tiene personalidad jurídica y es una organización social constituida sobre un territorio. El Estado presenta tres elementos, como son el territorio, la población y el poder. El territorio, ¿verdad?, es definido, según también el autor Aponte, que es la parte de la superficie terrestre delimitada mediante fronteras que pertenecen a una nación, donde se asientan en condiciones de igualdad con soberanía y dominio. Otros autores dicen que es la porción de la superficie terrestre plenamente de la nación. Como podemos observar en la maqueta, vemos más o menos una réplica de lo que podría ser Estado, ¿verdad?, con sus tres elementos. El Estado viene siendo, ¿verdad?, la organización de ciudadanos en una superficie, ¿verdad?, que tiene su soberanía, sus límites, sus fronteras y que está contemplado en un espacio físico dentro del globo terrestre. Ahora, sigamos con la definición de territorio. En el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana, ¿verdad?, nos define que el territorio y demás espacios geográficos, en el caso de Venezuela, ¿sí?, son los que correspondían a la Capitanía General antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, que dado como consecuencia después de lo que se ha producido entre los laudes arbitrales después de 1830, pues el territorio venezolano fue afectado. Dentro de la teoría dice que el territorio presenta varios factores, ¿verdad? Esos factores son los espacios aéreos, ¿verdad?, como lo vemos aquí en la maqueta, terrestres y los marítimos, ¿verdad?, que constituyen los límites de cualquier nación. En el caso venezolano, por ejemplo, tenemos la parte marítima por el lado del Mar Caribe, donde están las islas, los archipiélagos, que están contemplados en la misma Constitución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el artículo 16, ¿verdad?, nos define que con el fin de garantizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza por municipio. Como podemos ver, por ello es que en el artículo 4 habla de estados federales. Entonces está organizado de conformidad también el territorio con el artículo 16. Ahora, otro elemento es el poder. El poder es una concepción, ¿verdad?, que podríamos decir que es la posibilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado contenido entre las personas. Por ejemplo, la Constitución de la República, en su artículo 136, ¿verdad?, nos define que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional, ¿sí?, y que el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y dentro de la organización de poder encontramos que tenemos
que el único que tiene, vamos a decir, el poder completo es el poder nacional. Y en el campo estatal solamente el legislativo, y al nivel municipal pues no consagra la Constitución un poder específico. Ahora hablaremos de lo de la población. Como hemos dicho, la población es un conjunto de habitantes que están dentro de ese territorio y dentro de ese estado, y que eso va a consagrar nuestra soberanía en el caso venezolano, y en el caso mundial pues cada quien tendría sus propias normas y leyes que consagren el ordenamiento jurídico constitucional. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Polonia, que después de la Segunda Guerra Mundial su territorio fue otorgado sin fronteras. Luego, posteriormente, se le otorgaron los límites que tendrían como nación. Igual caso pasó con el Estado de Israel, que también se fue cedido después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias y buen día para todos.